Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GLK. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. No pasó nada, dice Mon. Si no me crees, me pondré de mal humor y tendrás que reconciliarte. Pero creo en lo que me dijiste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué has vuelto a casa? Dice San. Estuvimos bien por la mañana. Algo perturba mi mente, tengo que pensar en eso. Puedes hacerlo en mi casa, ¿por qué te vas a tu casa? Dice San. Guardo silencio por un momento y la miro vacilante. Es cierto, ella debe saber lo que pasó hoy. Entonces debería decirle, como sugirió Nog. No es justo para Kun-san ser ignorada por no saber qué fue lo que pasó. Somos una pareja, así que debemos ayudarnos y encontrar una solución. Mon dice, tu abuela vino a la casa y me dijo que te dejará ir. Nos metemos en el auto para hablar con más privacidad y después de contarle todo, Kun-san se queda callada. Demasiado callada, que me da miedo. Kun-san, ¿estás en shock? Ella me mira y suspira. Ella parecía querer encontrar la mejor manera de hablar conmigo. Asiento un poco hacia ella y sonrío como si no sintiera nada. Excepto que estoy sorprendida, pero estoy bien. Si estás bien, ¿por qué volviste a tu casa? Lo que hice se contrasta con lo que dije. No es razonable a veces. Me odio a mí misma. Regresé para pensar sobre algunas cosas entre nosotras, dice Mon. ¿Ves? No estás bien. ¿Cómo hiciste para decirme que estás bien? Kun-san extiende su mano para tocar debajo de mi barbilla y acariciarme. Conozco a mi abuela mejor que nadie en el mundo. Puede ser muy difícil para ti. Por favor, concéntrate solo en mí. Todo se trata de nosotras. Sigo sin decir nada, incluso ella me dijo que todo se trataba de nosotras, pero no puedo dejar de pensar en nuestra brecha. Kun-san, que me ve en silencio, me obliga a mirarla. Mon, todo va a estar bien. Quiero decirte que realmente va a estar bien. Lo sé. El amor es de dos personas, nosotras, pero no puedo vivir sin preocuparme por los demás. No solo somos nosotras en el mundo. Miro a Kun-san, a quien amo, y decido decir lo que tengo en mente. He pensado en nosotras por un tiempo, y en el fondo me sigo preocupando. Nuestras clases sociales, como dice tu abuela. Si no me hubieras conocido, aún estaría saliendo con el señor Kir y te hubieras casado con él. Mon, dice San. Las lágrimas brotan de mis ojos, no es porque me gritaron, pero estoy absolutamente de acuerdo con la abuela. No hay nada que me haga merecerla. Todo en nosotras es paralelo. Es una brecha. Una historia de amor como la nuestra es inaceptable en nuestra sociedad. No solo a la abuela de Kun-san, sino también a mi familia, a quienes quiero. No sé cómo decirle a mis padres que me enamoré de una mujer. Mis padres esperan de que tenga un hijo y una buena familia. Casarme con un chico. Kun-san debe tener un hijo, yo también. Una mujer no puede tener un hijo con una mujer por reglas naturales. ¿Estamos resistiendo la naturaleza? Realmente te amo, Kun-san. Levanto mis manos para taparme la cara y lloro como una niña. Kun-san está en silencio, pero tira de mí para abrazarme. Su corazón late tan fuerte y puedo escuchar ese latido. Hablaré con mi abuela. Hace mucho que no salgo con las amigas de San. A todas les gusta ver un fantasma cuando saben de la abuela de Kun-san. Jin dice, la abuela de San es lo único que no quiero conocer de ella. En verdad soy muy traviesa, pero la mirada de la abuela de San me da miedo. Kei dice, ella es el tipo de mujer que puede hacerte sentir inútil al mirarla. Aunque soy una actriz que gana mucho dinero, ella solo me culpa de que soy un inútil. Después de escuchar estas situaciones me animo a mí misma porque tengo amigas con el mismo destino. No estoy sola, no soy la única chica sin valor para el mundo. Al menos las niñas de familias de la alta sociedad también se convierten en rocas sin valor. ¿Y qué tal una hija de una conserje como yo? Jin dice, ¿entonces no te sientes molesta? Ella es demasiado vieja.
pronto se irá al cielo. Kei dice, silencio, ¿cómo te atreves a decir eso de la abuela? Kei dice, esto es divertido. Quiero saber si el poder influyente de Mon es suficiente para resistir a su abuela, como lo hizo su hermana mayor. Ti dice, tienes razón, Kun-nu es tan decisiva, ella nunca miró hacia atrás. Jin dice, demasiado. Afectó a otros, incluido Kun-sung, y ahora Kun-san lo está soportando todo sola. Pobre San, empatizo con mi pobre marido. ¿Cómo se involucra esto con tu marido? Dice Ti. Mi esposa es San, dice Jin. Mon dice, ¿podrían contarme sobre Kun-nuen y Kun-sung para obtener más información? ¿O no conoce la historia sobre ellas? Es difícil de escribir. Te voy a llamar, dice Kei. Unos 5 minutos después, Kei me llama y habla un poco para abrir el apetito, antes de que de repente lleguemos al plato principal. La familia de Kun-san está compuesta por 3 hermanas, Kun-nue, Kun-sung y Kun-san. Sus padres murieron cuando eran jóvenes, por lo tanto, el deber de cuidarlas dependía de su abuela. La abuela de Kun-san es una mujer inteligente, pero aun si la era cambia y el título, el rango ya no importa en la sociedad, pero ella sigue pegada a su rango como antes. Para ella todos son inútiles, y ella es la única en su clase social. La abuela de Kun-san quiere mantener un vínculo con la familia real, aunque sabe que ya no existe la familia real, pero sigue diciéndose a sí misma y a sus nietas que están por encima de todos. Para hacerlos creer, los obliga a hacer como ella quiere. Si lo quieres, tienes que hacerlo. Ese es el lema de todos ellos. La persona que recibió más presión fue Kun-nue, la hermana mayor. Kun-nue es la dama perfecta, es increíble que sea una humana en este mundo. Kei lo dijo adorablemente y lo único que puede hacer es parpadear. ¿En serio? Pero Kun-nue, a quien conocí antes, es diferente a lo que ha dicho Kei. Kun-nue es tan hermosa, tanto por dentro y por fuera. Kei me dice que Kun-nue fue excelente en todo, como comportarse, posar, caminar. Nadie podría compararse. Ella era una estrella brillante en la escuela. Con esto terminamos el video. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.